Bueno, yo les voy a hablar del famoso, bueno, no sé si es famoso todavía, pero al menos espero que lo vaya siendo poco a poco, del enfoque basado en derechos aplicado a las personas mayores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aplicar el enfoque basado en derechos en el análisis del envejecimiento demográfico, en la perspectiva de las políticas públicas o en la garantía de los derechos de las personas mayores? El origen de este enfoque, basado en derechos humanos, está en el seno de los programas de desarrollo de Naciones Unidas hace ya años, pero esto lo sabemos, pero realmente ¿en qué consiste? Yo creo que podríamos, y en eso va a consistir mi charla, podríamos decir que el enfoque basado en derechos consiste en tres cosas. Es una manera de plantearlo, evidentemente. Es un marco conceptual, es un marco normativo y es un marco metodológico. Lo voy a explicar. Como marco conceptual, el enfoque basado en derechos considera el respeto, la protección de los derechos de las personas como fundamento, como herramienta y como objetivo de un desarrollo humano sostenible y de una sociedad mejor. Digamos que aplicado este enfoque al mundo de las personas mayores, lo que nos dice es que estas o que los derechos son, digamos, el punto de referencia que debemos de tener presente de modo constante cuando nos preguntemos por los problemas, por las necesidades y por las acciones que vinculamos a las personas mayores. Crecer y llegar a una edad avanzada no debe relacionarse, no debería relacionarse con la pérdida o el debilitamiento de los derechos. Si aceptamos eso, aceptamos que la persona pierde dignidad con la edad. Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo dignidad y evidentemente eso es algo inadmisible. Por eso, el enfoque basado en derechos se enlaza con la idea según la cual la autonomía y la autosuficiencia de las personas en realidad no son el presupuesto para gozar de los derechos. Es al revés. Sencillamente, los derechos, digamos, que deben de garantizarse para que precisamente las personas mantengan o obtengan, si la han perdido en algún momento, su autonomía y su autosuficiencia. Para buena parte de la sociedad, digamos que tener derechos, en el sentido de poder realizar los derechos, no solo tenerlos de una manera abstracta, sino poder realizarlos, poder vivirlos, se relaciona de modo natural con la idea de que todas las personas son en sí mismas autónomas y autosuficientes. Y eso está muy bien. Pero ¿qué sucede cuando no lo son? ¿O qué sucede si no lo son? Muchas personas presentan, digamos, y digo esto entre comillas, déficits que dificultan su participación en la vida social. En la sociedad tal y como está diseñada en la actualidad y desde hace tiempo. ¿Significa esto que esas personas deben de aceptar de modo natural una realización más limitada de sus derechos por tener unos déficits? ¿Deben asumirla porque, como suele decirse, digamos, es ley de vida? No, no es ley de vida. Es decir, la vida no ha escrito esa ley. La respuesta tiene que ser negativa. En no pocas ocasiones, la falta de autonomía de las denominadas personas en situación de vulnerabilidad, y que pueden ser determinados según los contextos las personas con discapacidad, las mujeres, los inmigrantes, las personas mayores, digamos que esa falta de autonomía se debe más a una desventaja social que a una deficiencia propia. A mí me gusta siempre poner el ejemplo, que probablemente se lo escuché a Pilar y se lo copie, probablemente, que si una persona mayor no sale a pasear, es decir, no ejerce su derecho a circular, su derecho, su libertad personal, su derecho a circular libremente por los espacios públicos de su barrio, quizá no sea tanto por una limitación suya o por una falta de voluntad, sino porque el tráfico en la ciudad es demasiado denso, porque no existen zonas verdes para caminar o porque el tiempo que los semáforos utilizan o dan a los peatones para cruzar es muy corto. Cuando uno constata esta realidad, entiende por qué el enfoque basado en derechos rechaza mirar el envejecimiento, rechaza mirar también la discapacidad, rechaza mirar, digamos, a las personas como algo asociado a una pérdida de capacidad
capacidades físicas y mentales. Y uno entiende por qué, en cambio, se pone el acento en los aspectos positivos y en las posibilidades en relación con las personas mayores del periodo vital de la vejez, ¿no? Porque en realidad el enfoque basado en derechos, creo, es una mirada que, sin olvidar las limitaciones que evidentemente aparecen con la edad, trata a las personas mayores como ciudadanos y como ciudadanas. Es decir, antes de, no contra, pero antes que como beneficiarios, como consumidores o como clientes. Digamos que puede decirse que la consideración de la persona mayor como ciudadana por encima de todo es lo fundamental, y que dicha consideración no desdeña, no contradice el enfoque de las necesidades, ni siquiera el enfoque utilitarista. Es obvio que las personas mayores son sujetos con necesidades, es obvio que se benefician de los servicios sociales y es obvio asimismo que son consumidores y, por tanto, clientes para la obtención de bienes que ponen a su disposición los agentes económicos. Esto es así. Todo esto es cierto y esto no debe de ser rechazado, pero sí debe ser ubicado en su lugar. Porque si queremos que la imagen que los mayores proyectan a la sociedad no sea la de sujetos pasivos, y yo creo que hemos de quererlo si entendemos que el respeto a su dignidad es un punto innegociable, si esto es así, el énfasis debe ser ubicado en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, es decir, en la de personas que han realizado y siguen realizando, o por lo menos pueden realizar, aportaciones muy valiosas a la comunidad. Sin embargo, nos resulta difícil comprobar cómo la calidad ciudadana de los mayores se ve comprometida en la medida que van cumpliendo años. Apartados del mundo laboral, en entornos que muchas veces no facilitan, digamos, ni su autonomía ni su participación, perdiendo capacidad de decisión sobre aspectos importantes de su vida, las personas mayores van conociendo lo que significa entrar a formar parte de un grupo vulnerable, lo que equivale a decir un grupo en el que la autonomía está menoscabada. En este punto, el enfoque basado en derechos incorpora una dimensión política que es esencial: la responsabilidad de los poderes públicos, la responsabilidad del Estado de adoptar e implementar políticas y normas y políticas públicas que, digamos, detengan esa pendiente negativa hacia la irrelevancia social de las personas vulnerables y concretamente de las personas mayores y concretamente de las personas mayores que sufren alguna discapacidad. Dicho en positivo, y para nuestro caso, que los poderes públicos promuevan y doten de eficacia a los derechos de las personas mayores. Esta posición, esta dimensión política, tiene su origen en algo tan importante como nuestra Constitución, que es el Pacto Social de Convivencia. Es decir, no es algo es algo evidentemente que forma parte de la ética pública, pero es de la ética pública que ha tenido el peso suficiente como para formar parte de la Constitución como contrato colectivo, ¿no? que además digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, incorpora una cláusula obligatoria, exigible, que requiere la protección de los más débiles, es decir, de aquellas personas cuya, así lo dice el artículo 9.2 de la Constitución, cuya libertad, igualdad, no es en la práctica real y efectiva, cuya participación en la vida política, social y económica no resulta plena. Cuando esto sucede, el Estado tiene la obligación de identificar estos grupos o a estas personas. Hay una cláusula que dice que el Estado debe remover los obstáculos para impedir que eso sea así. Y esto, que contiene la Constitución, es exigible, porque la Constitución tiene naturaleza jurídica, es derecho. La Constitución no es un programa de un partido político que, si no lo cumples, no puedes demandar al partido político. Louis Llach, hace muchos años, demandó al Partido Socialista porque dijo en su programa que salía de la OTAN y después no salió de la OTAN. Y el Tribunal Constitucional ya dijo que eso era un programa político y que no era exigible jurídicamente. Estupendo. Eso ya sabemos que es un programa político y que es exigible políticamente. Pero la Constitución es exigible o debe ser exigible jurídicamente. Esa exigibilidad se traduce, en primer lugar, en la obligación del Estado de poner en marcha la maquinaria legal, la maquinaria ejecutiva, para lograr el desarrollo, para lograr la vigencia real de los derechos, para realizar lo que entendemos el Estado social de derecho. Por eso es que, además de ese enfoque conceptual, cuando hablamos del enfoque basado en derechos, también hablamos del enfoque o del marco normativo y del marco metodológico. Y con esto paso al marco normativo.
El enfoque basado en derechos es un marco normativo también, y los contornos de ese marco son las leyes. En primer lugar, las leyes internacionales y las leyes constitucionales que reconocen los derechos y que los garantizan, que los protegen. De entrada, y esto es muy importante, claro, desde la perspectiva jurídica, digamos que, como se suele decir, los bomberos ven fuego, los policías ven ladrones y los juristas lo que vemos es derecho, ¿no? O derechos, desde el punto vemos lo jurídico. Lo que no hay que perder de vista es que los derechos son lo que llamamos nosotros apoderamientos jurídicos, es decir, que las leyes atribuyen a personas para que puedan ejercer, defender y asegurar de ciertas expectativas. Es decir, los derechos dan lugar a la posibilidad de exigir de los poderes públicos y de los particulares determinados deberes y determinados comportamientos, tanto de hacer como de no hacer. Pues bien, la concreción de esos derechos, el alcance de esa exigibilidad, hasta dónde podemos exigir, digamos, no solicitar de que nos hagan el favor, sino hasta dónde podemos exigir, se encuentra fundamentalmente en las normas jurídicas. ¿Qué sucede con las normas jurídicas que concretan los derechos de las personas mayores? En el caso de las personas mayores, lo que hay que decir es que el marco jurídico que hoy regula sus derechos es un marco jurídico incompleto y en muchos casos inadecuado. En todo caso, en el ámbito internacional, solo a partir de 1981, y a uno le puede parecer esto lejano, pero solo a partir del año 1981 se celebró la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en el marco de la ONU. Y empezó a impulsarse las políticas de protección de los derechos de las personas mayores. Uno puede decir, joder, ya 40 años. Sí, pero es que la ONU va muy despacio. Y esto lo habla con Sacher alguna vez, que se sonríe. La ONU va muy despacio. Es decir, la ONU, la vida de la ONU son varias vidas nuestras, pero bueno, ya saben el cuento aquel de que de que uno planta palmeras no para comer dátiles, plantaron y comimos, plantemos y comerán, ¿no? Pues bueno, desde el año 81, la ONU ha empezado a tomarse, digamos, en serio el mundo del envejecimiento y los derechos de las personas mayores, y 40 años después, bueno, contamos, y desde 2013, con una experta independiente para el disfrute de los derechos humanos de las personas de edad, y está en marcha un proyecto de Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. No me voy a detener, pero sí por lo menos hablar de que este proyecto de Convención Internacional, que ha dado lugar en España a una mesa de protección de los derechos de las personas mayores y que la impulsa con toda la fuerza de la que es capaz, sí que es importante porque tiene una serie de objetivos que pueden dar lugar a beneficios. Los voy a enumerar solo. El primero es que aumentaría la visibilidad de los problemas específicos a los que hacen frente las personas mayores. El tema de la visibilidad es enormemente importante. En segundo lugar, cambiaría actitudes, ayudaría, yo creo que, a reducir la discriminación por edad, modificando muchas veces, digamos, la imagen que se tiene de las personas mayores como destinatarios de calidad y ayuda, y reconfirmándolos como personas con derechos, con conocimiento, con poder, con experiencia. En tercer lugar, aclararía responsabilidades. Las responsabilidades, en primer lugar, de los estados, pero también de otros actores hacia las personas mayores, creando, digamos, un texto específico, como sucedió con la Convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que, de nuevo, poco a poco, muy lentamente, pero va provocando cambios en la visibilidad, en las políticas e incluso en las normas jurídicas, como veremos enseguida, que afecta a las personas con discapacidad y que, por lo tanto, afecta también, en muchos casos, a personas de edad. En cuarto lugar, también mejoraría la rendición de cuentas, una convención, como ya está haciendo la Convención con los derechos para la protección de las personas con discapacidad, porque las convenciones incorporan mecanismos, procedimientos de presentación de informes, de rendición de cuentas, digamos, de quejas, incluso de reparación cuando hay violación de derechos, que obligaría a los estados y que tendrían unas consecuencias positivas para defender los derechos de las personas mayores. Y en último término, bueno, se crearía un marco de referencia para ayudar, digamos, a todos los agentes políticos para, digamos, responder con eficacia al envejecimiento de la población.
Eso, aunque podríamos hablar mucho del ámbito internacional, pero en este ámbito. En el ámbito nacional, la ley más importante, la Constitución española, como ustedes saben, nombra a las personas mayores como tercera edad y solo lo hace para hablar de las pensiones y de los servicios sociales, lo cual está muy bien, pero se queda ahí. La Constitución es de 1978, se entiende lo anticuado de, digamos, el olvido, digamos, de los mayores como ciudadanos, por decirlo así, o como sujetos de posible discriminación, se entiende por la, digamos, por el momento, por el contexto político, incluso demográfico, y por la escasa o nula atención que en el año 78 se tenía sobre las personas mayores. Si pensamos que en el año 81 se celebra la primera asamblea en el marco de la ONU, pues 3 años antes, pues los constituyentes no estaban como para, digamos, fijarse de una manera, digamos, muy concreta en las personas mayores. Ahora bien, la Constitución sí tiene los materiales, digamos, por lo menos necesarios para defender los derechos de las personas mayores, porque tiene un título primero dedicado a la declaración y a la protección de los derechos de todas las personas y también de las personas mayores, y después porque tiene la cláusula, que ya he comentado, que obliga a los poderes públicos para remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas, fundamentalmente las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, pues sean efectivas. La concreción, como decía antes, del Estado social. Pues además de la Constitución, que tiene ese marco, que es el que es, pero que es desde luego útil, después existen leyes importantes que son importantes para las personas mayores en la medida en que se ha desarrollado, muchas veces demasiado tarde, pero se ha venido desarrollando la propia Constitución, la Ley de Dependencia, la Ley de Autonomía del Paciente y otras menos conocidas, pero que también tiene una repercusión directa sobre estos derechos. El Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley Hipotecaria, la Ley de Patrimonios Protegidos, la Ley de Registro Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, son leyes que todas afectan a los derechos de las personas mayores y leyes que afortunadamente a día de hoy, en estos momentos, están en un proceso de reforma año 2021, para un mejor apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que es lo mismo que decir, y a lo que se refieren las guías específicamente, a las personas mayores que están en situación de cuidados. En el año 2021 se están cambiando, está en proceso de cambio una serie de normas precisamente para, digamos, mejorar la protección de la autonomía y de la capacidad jurídica a pesar de tener algún grado de discapacidad. Eso viene dado en buena medida por la aprobación y por la exigencia por parte de, sobre todo de la sociedad civil, de la Convención, de que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se aplique dentro de, digamos, del ordenamiento jurídico español. También hay leyes autonómicas muy relevantes, hay normativa local que afecta a los derechos de las personas mayores. No podemos detenernos en todos, digamos, en todo este marco jurídico, el marco normativo que es el enfoque basado en el enfoque de derecho, pero sí formularnos una última pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo que el enfoque basado en derechos pide a las normas jurídicas? Desde la ley más general y abstracta hasta la orden administrativa más local y más concreta. Lo que el enfoque basado en derechos exige al marco normativo que regula la vida de las personas mayores es que lo haga, uno, desde el conocimiento de los problemas que realmente afectan a las personas mayores y, en segundo lugar, con la finalidad primera de que con la aplicación de esas normas se realice la condición de ciudadano y de ciudadanas de las personas mayores. Eso es lo que fundamentalmente exige ese enfoque basado en derechos y exige la comprobación de que las normas son eficaces. Las normas no son dogmas, las normas son normas y si no sirven se cambian o se deben de cambiar y cuanto antes. Esto nos lleva, digamos, al tercero de los aspectos que define el enfoque basado en derechos. El marco metodológico, para que las normas sean buenas, para que el concepto, digamos, del que hablábamos al principio, o el marco conceptual sea el que queremos, debe de seguir su marco metodológico, una metodología. Digamos que lo metodológico suele parecer accesorio, a los sociólogos no, porque son especialmente, le dan una importancia que yo creo que es justa, pero muchas veces para muchos puede parecer accesorio determinar el cómo, determinar el con quién, determinar el para qué se hace algo, ¿no? Pero tiene una enorme importancia a la hora de obtener los resultados que uno espera. Por eso el enfoque basado en derechos también es un marco metodológico, porque nos dice
cómo se obtiene la información, cómo se conoce el terreno de estudio y de trabajo y con qué finalidad se hace, el para qué. Cuando hablamos de cómo se obtiene información, hablamos de la realidad, del análisis de las discriminaciones reales y sistemáticas a las que se ven sometidos las personas mayores. Y no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista del sitio donde viven las personas mayores y, digamos, del contexto, de la realidad que se desea conocer y, en su caso, se desea cambiar. Para que esa información sea buena, tiene que ser participativa, evidentemente. Ese es el segundo, digamos, de los elementos esenciales de cómo se obtiene información. La información debe salir en buena medida de los afectados y de las personas que trabajan con las personas afectadas, es decir, con las personas mayores y con las personas que trabajan con las personas mayores. Y en tercer lugar, digamos, de esa realidad también forma parte, y muchas veces se nos olvida, o se nos olvida a los juristas, precisamente el análisis de las normas y de las políticas públicas. Es decir, las normas y cómo afectan las normas a las personas es también realidad. Digamos que la realidad no es solo lo físico, la realidad también es lo normativo y la política pública aplicada al contexto que queremos cambiar. Si son o no son eficaces, debemos de saberlo. De ahí que sea tan importante la evaluación de las políticas públicas. Y yo cuando hablo aquí de políticas públicas, hablo de políticas públicas y norma jurídica como política pública, porque en último término una norma jurídica es una política que elabora un poder público, que en este caso son los parlamentos, ¿no? Eso en primer lugar, cómo se obtiene la información. En segundo lugar, cómo se aplica la información que se obtiene. Bueno, la información que se obtiene se dirige a reforzar las capacidades de quien tienen que garantizar los derechos de las personas mayores, de las instituciones, de las organizaciones, de las corporaciones y también, obviamente, de las personas que acompañan, que cuidan a las personas mayores. Por lo tanto, digamos, la información que se obtiene tiene que reforzar capacidades, por una parte, y después debe servir para la rendición de cuentas y para obtener lecciones, lo que se llaman las lecciones aprendidas, porque de ellas deben salir nuevas propuestas. Digamos, hay un crecimiento constante. Y en último término, la finalidad. La finalidad es, volvemos a lo conceptual, la finalidad para la cual se hace todo esto, y es algo que nunca se debe olvidar, es la autonomía de las personas mayores. Uno no tiene que olvidar que todo lo que se hace va dirigido a esa autonomía, porque esa autonomía es como si dijéramos la síntesis de lo que son los derechos de las personas mayores. La autonomía personal no como punto de partida, porque muchas veces ya no existen en el momento en que uno llega a la situación, sino como punto de llegada. De ello, como decía, ya hemos hablado en el marco conceptual.